miren, que no nos hemos movido de esta iglesia. Hemos estado ahí luchando, porque el ser humano por todo lucha. Lucha en la economía, lucha por su vida, lucha por tus hijos, lucha por pagar renta. Y digo yo, hay que luchar también acá. Hay que luchar por la salvación. Hay que luchar por la salvación. Aquí le estamos diciendo a Dios, ayúdanos, Señor, a llegar, que el año que comenzamos 18 lo terminemos. Amén. No es con la fuerza de mi pastor, ni con la fuerza mía, ni con la de cada uno de nosotros. Amén. Es con el poder de Jesucristo. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Yo me siento contento, gozoso. Gloria a Dios de estar celebrando estos 17 años. Yo creo que cada uno de nosotros, gloria a Dios, estamos contentos por haber terminado el aniversario 17. Gloria a Dios, donde no nos hemos movido. Aquí nos hemos parado firmes. Amén. Gloria a Dios. En la roca. Amén. Gloria a Dios. Y que así, aunque vengan tempestades, que seamos como las palmeras. Gloria a Dios, que no nos muevan. Gloria a Dios, aleluya. Bendito Dios. Que Dios nos siga ayudando en este próximo año. Amén. Gloria a Dios. Y así, mis amados hermanos, pasamos a un tiempo grande, un tiempo de saborear, gloria a Dios, un tiempo donde tenemos que poner nuestra mente pendiente a la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Y así, mi hermano que trae la palabra, mi hermano Víctor Quevedo. Mi hermano Gloria a Dios. Víctor Quevedo. Aleluya. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Aleluya. Muy buenos días a todos, hermanos. Amén, aleluya. Muy buenos días a todos. Buenas noches a los que están dormidos. Me siento gozoso, me siento contento de poder estar aquí con ustedes y ser parte de esta celebración, hermanos, porque es una fiesta y es una fiesta para nuestro Dios. Es una fiesta para Jesucristo y es una fiesta para el Espíritu Santo. Aleluya. Ustedes deberían estar con gozo, alegres, Dios. con júbilo, porque no estamos en cualquier lugar, hermanos. Estamos en la casa de Dios. Estamos en este lugar en el cual los hermanos han hecho un trabajo, mire, excelente. Un trabajo muy bonito, hermanos. Yo vine acá cuando todo esto estaba desbaratado. Y ahora veo todo esto, hermanos, y se mira bonito. Se mira hermoso. Decimos en Guatemala, se mira bien chulo. Se mira bien chulo, hermano, se mira bien hermoso. Y felicito a todos los hermanos que trabajaron, que pusieron sus manos para algo, tan siquiera para sacar la basura. Pero todos hicieron un esfuerzo. Un esfuerzo para que esta obra se vea hermosa. Y les felicito, hermanos, y les animo a seguir trabajando, a seguir esforzándose, porque esta obra apenas empieza. Amén. Esta obra apenas empieza. Y doy gracias también a hermano Pastor Lester, gloria al Señor, que me ha dado este privilegio hermoso de poder venir aquí con ustedes y compartir la bendita palabra del Señor. Y también me acompaña mi familia, mi esposa, mis dos hijos,
Gloria al Señor. Y estamos contentos. Estamos contentos y estamos alegres, hermanos. Estamos alegres, gloria al Señor. Que no se vaya el gozo. Que no se vaya el gozo, porque de aquí nos vamos hasta las 5 de la tarde. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Qué maravilloso es el Señor. Mi nombre es Víctor Quevedo, ya algunos me conocen. Gloria al Señor. Y estamos trabajando para el Señor. Estamos trabajando para el Señor. Estamos predicando su palabra. Porque para eso Dios nos ha llamado, para predicar su palabra. Y estamos contentos. El día de ayer estuvimos en una boda. Gloria al Señor. Dos jóvenes unieron sus vidas y fuimos partícipes de ese acontecimiento glorioso. Y aquí estamos contentos, gloria al Señor. Estamos contentos y estamos alegres, amén. Así que les voy a pedir que se pongan de pie, por favor, y vamos a abrir nuestra Biblia, el libro de Romanos, la epístola a los Romanos en su capítulo 5. En su capítulo 5, los que no tienen una Biblia, péguese con él o con ella para que todos podamos leer, todos podamos darle lectura a la palabra de Dios. Romanos capítulo 5, versículo 12 al 21. Gloria al Señor, ahí estaremos meditando en esta preciosa hora. Vamos a leer la palabra de Dios antifonalmente para que todos participemos. Un versículo yo, un versículo ustedes. Gloria al Señor. Y creemos, amado pueblo de Dios, que Dios hablará a nuestras vidas. Así que la palabra la leemos con reverencia al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice de esta manera: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ustedes el 13. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, ninguno de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, Por la transgresión de aquel que tuvieron los muchos abundaron más para muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones, para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en la vida. Por uno solo Jesucristo, que reina de la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Todos el 21. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Cierre sus ojos, por favor. Pondremos ese tiempo en las manos de Dios. Amantísimo Padre que estás en los cielos, te damos las gracias, Padre, por este día hermoso, Señor, que tú nos has dado. Te damos las gracias, Padre, por este momento sublime, Señor, por este momento en el cual podemos estar en este lugar, Señor amado, y somos portadores, oh Dios, de tu palabra, Señor, en este lugar, en esta tu casa, mi Dios amado. Te pedimos, Padre, que en esta mañana
Tú abras, oh Dios, nuestro entendimiento. Tú abras nuestra mente y nuestro corazón, Señor amado. Que sea tu palabra la que fluya, oh Dios, en este lugar. Que sea el poder de tu Santo Espíritu, Señor amado, cautivando la mente y el corazón para ti, Señor amado. Para que este pueblo, Señor, al salir de este lugar, ellos se vayan edificados y transformados, oh Dios, por el poder de tu palabra. Padre, en tu nombre, Señor Jesucristo, atamos, amarramos y ligamos al hombre fuerte. Atamos y amarramos y ligamos en esta mañana todo espíritu inmundo de las tinieblas que quiera venir a distorsionar, oh Dios, este lugar y quiera venir a molestar, oh Dios mío, esta casa. Sea reprendido de este lugar, Señor. Que en este lugar haya libertad para poder escuchar tu palabra, Señor amado. Que no venga ningún espíritu inmundo, Señor, a robar la atención, oh Dios, de este pueblo, porque este pueblo necesita ser alimentado con el poder de tu palabra. Padre, en tus manos ponemos este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos. Gloria al Señor. Pueden tomar sus asientos y abra su corazón, abra su mente. Y espero que este mensaje sea de mucha edificación para sus vidas. Gloria al Señor. Quiero compartir en esta mañana del imperio de la muerte al imperio de la vida. Gloria al Señor. Y voy a llevarlos, amados hermanos, al libro de Génesis. Al libro de Génesis, capítulo 1. Del capítulo 1 al capítulo 4. Yo creo que todos ustedes lo han leído una o muchas veces. Pero, ¿sabe, amado pueblo de Dios? Qué bonito es cuando los padres se esfuerzan por hacer sus cosas y con esfuerzos construyen su casa, compran su tierra y hacen sus patrimonios para que cuando les llegue el día o se aproxime el día de su muerte, preparan todo para que sus hijos hereden algo que a ellos no les costó. ¿Lo vuelvo a repetir? Aleluya. Lo vuelvo a repetir. Qué bonito es cuando los padres se esfuerzan por hacer sus cosas y con esfuerzo construyen su casa, compran sus tierras y hacen su patrimonio para que cuando les llegue el día o se aproxime el día de su muerte, preparan todo para que sus hijos hereden algo que a ellos no les costó. Amén, amén, aleluya. Y yo creo, hermanos, que muchos de nosotros como padres hemos hecho algo semejante, pero cuando nosotros hablamos del libro de Génesis, del capítulo 1 al 4, miramos a Dios creando todas las cosas y haciendo todas las cosas. Dice la palabra que Dios separó las aguas de la tierra, le puso nombre a las lumbreras, hizo a los animales terrestres y animales del mar, e hizo también a los animales que vuelan. Y desde el momento que Dios empezó a hacer la creación, hermanos, siempre terminaba con una expresión que decía: y miró Dios que era bueno. Y al sexto día, dice la palabra de Dios, al sexto día la Trinidad se juntó y dijeron: hagamos al hombre, y lo hicieron a su imagen y semejanza. Pero vuelvo a decir esto, amados hermanos. Dios anticipadamente, antes de instalar a Adán y a Eva en el huerto de Edén, Dios les había hecho una casa. Dios les había hecho un lugar con todas las cosas accesibles para ellos, con todas las cosas disponibles para ellos, para que cuando Adán y Eva llegasen al jardín del Edén o fuesen instalados en el jardín del Edén, a ellos no les faltaba nada.
Entonces, amados hermanos, Dios había hecho ríos para que al hombre no le faltara el agua. No pagaba luz porque tenía el sol, la luna y las estrellas. Tenía alimentos de todo tipo, hierbas y animales. Y sabe, dice la palabra de Dios, que Dios le hizo a su mujer porque Dios había visto que no era bueno que el hombre estuviese solo. ¿Cómo la ven? O sea que antes que Dios instalara a Adán y a Eva en el huerto, Dios había creado todas las cosas. Y todas las cosas estaban a su alcance. Ellos podían optar en decir qué van a comer hoy, qué van a comer mañana, qué van a comer pasado. Porque todo era gratis. ¿Se imagina usted que todo fuera gratis el día de hoy? Pero ahora ya no es gratis todo. Ahora usted y yo tenemos que trabajar para poder comer. Y si no trabajamos, no comemos. Y aunque el presidente les quitó las estampillas a algunos. Y empezó el temblor y empezó el miedo y empezaron a decir que vamos a comer ahora. Es que no habían puesto su confianza en Dios, se habían puesto en el hombre. Pero ¿sabe? Cuando estaba Adán y Eva en el huerto del Edén o en el jardín del Edén, hermanos, no les faltaba nada. Tenían todo. Habían 4 ríos que cruzaban por ese lugar y podían beber del agua gratuitamente. Y no era cualquier agua. Era agua que los satisfacía a ellos. No les faltaba nada a ellos. Y saben, dice la escritura, hermanos, que Dios había instalado a Adán y a Eva en el jardín del Edén, en un lugar que ellos no habían hecho absolutamente nada para hermosearlo. Porque ellos no hicieron nada. Todo lo hizo Dios. Amén. Aleluya, amén. Todo lo hizo Dios. Aleluya. Imagínense. Bendito Dios. Y por eso esa era mi introducción. Porque qué bonito es cuando los padres se esforzaron, compraron sus tierras, las sembraron, hicieron sus casas. Y al final de todo, los padres le heredan las propiedades a los hijos y a los hijos no les costó absolutamente nada. Y muchas veces los hijos ingratos, en vez de estar agradecidos o vivir agradecidos con papá y mamá, lo que hacen es vender las cosas. Y eso es lo triste. Pero en el caso de Adán y Eva, ellos no podían hacer eso. Porque ese lugar lo había hecho Dios, era de Dios. Tenía el sello de Dios, tenía la firma de Dios. Y todo lo que Dios hace, hermanos, es hermoso. Por eso dice que Dios formó al hombre a su imagen y semejanza. Y así como Dios es hermoso, también usted y yo somos hermosos. Si a usted nadie le dice, usted es hermosa, dígase ahora, yo soy hermosa. Porque todo lo que Dios ha hecho, hermanos, es hermoso. Todo lo que Dios ha creado es hermoso. Usted va a las montañas y se sorprende. Usted va a los ríos y se sorprende. Usted va al mar y se sorprende. Usted se va allá a la montaña a orar y mira las estrellas y usted regresa sorprendido. Usted mira la gran luna que sale a veces. Y decimos, ese fue mi Dios el que la hizo. Porque un ídolo no puede hacer nada. En cambio, nuestro Dios, al que nosotros
al que nosotros predicamos y enseñamos. Él es el creador de todo el universo. Y eso es que nuestros ojos, hermanos, no se han abierto para poder explorar todas las galaxias. Porque si nuestros ojos se abrieran, hermanos, para poder mirar todas las galaxias que Dios ha creado, créanme que nosotros estuviéramos fantasiados por completo. Algunos tienen ese privilegio de poder mirar más de cerca las galaxias que Dios ha creado, que Dios ha hecho. Y no digo si nos metemos a la profundidad del mar y empezamos a ver todo tipo de peces de diferentes colores, hermanos, peces de diferentes tamaños. Todo lo que Dios ha creado ha sido bueno. Todo lo que Dios ha creado ha sido bueno. Y sabe, Adán y Eva, hermanos, estuvieron en ese jardín. Y Dios les dio indicaciones. Y las indicaciones fueron para que no trabajaran. Eso era lo único que ellos tenían que hacer, trabajar el huerto. Número 2, para que se enseñoreare de todos los animales. Dios le había dado autoridad al hombre. Le había puesto sabiduría e inteligencia para poder labrarlo y cuidarlo. Porque no crean que fue fácil para Adán ponerle nombre a todos los animales. Ahora todos los animales usted los conoce por un nombre porque Adán fue el que se los puso. Adán fue. Pero Dios le dio una sabiduría sorprendente a Adán. Y además de eso, hermano, le dio autoridad para señorear sobre todos los animales. O sea que Adán tenía autoridad de parte de Dios sobre todos los animales. Y ¿saben una cosa más importante? Ellos gozaban de la visita divina. Eso era lo más hermoso. Porque no cualquier personaje los visitaba a ellos. Los visitaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¡Aleluya! En ese lugar precioso, en ese lugar de descanso, hermanos. Ahí los visitaba Dios constantemente. Dios se paseaba en medio del huerto a ver cómo estaba su creación. Así que no se sorprenda ustedes si un día Dios llega a su casa a visitarlo. Porque Dios hasta este día sigue visitando a su creación. Porque usted y yo somos parte de su creación de Él. Él nos hizo para Él. Él nos salvó, hermanos, para Él. Él nos salvó a nosotros para que nosotros, a través de Jesucristo y a través del Espíritu Santo, le demos alabanza, honra y gloria. No solamente una vez por semana, sino que todos los días tenemos que alabar a Dios. Todos los días. Todos los días tenemos que alabar y tenemos que glorificar a Dios. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Y dice la Escritura, hermanos, que Adán y Eva, dice, estaban desnudos y no tenían vergüenza. ¿Y sabe por qué? Porque ellos vivían en inocencia. Sus ojos, hermanos, no eran ojos perversos y ojos sucios como los de nosotros ahora. Amén. Aleluya. ¿Sabes? Si las mujeres mirasen a un hombre desnudo por allá afuera, se van a tapar los ojos. Pero si los hombres mirasen a una mujer desnuda, miren. Alaba. ¿Y será que le puede enseñar un poquito más, oiga? Y porque a veces hay mujeres que cargan un escote, un escotazo. Y se les sale hasta la baba a los hombres.
Pero ¿sabe por qué? Porque hay perversión. Los ojos están sucios, están perversos, están manchados por el mismo pecado. Y si uno llega a pensar algo de una mujer, es porque sus ojos están sucios y están pervertidos. Pero ¿sabe? Esa es la condición del hombre hasta el día de hoy. Esa es la condición que nos heredó Adán. Pero en ese tiempo, amado pueblo de Dios, Adán y Eva no tenían pensamientos perversos como los de nosotros. No tenían una imaginación perversa como nosotros. Porque a veces nosotros miramos a una mujer y la desnudamos por completo. O mira a una mujer, a un hombre, como dicen 90, 60, 90, así bien musculudo. Dice, ay, 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 ya quisiera que ese fuera mi esposo. Pero no lo es, su esposo está gordito, está chaparrito. Gloria al Señor. Pero ¿sabe? Eso es lo que sucede. ¿Por qué razón? Porque la imaginación del hombre y de la mujer vuela alto. Vuela alto. Pero todo es causa por el mismo pecado que está en nuestra naturaleza. El problema, amado pueblo de Dios, fue cuando Adán y Eva le abrieron la puerta al diablo. Y el diablo vino a hacer lo que él quiso. El diablo vino a hacer lo que él quiso. Porque Adán y Eva le dieron autoridad. Le dieron permiso para entrar. Le dieron permiso para que el mismo diablo les hablase a sus oídos, a sus sentidos. El mismo diablo los encantó, hermanos. Los encantó para que estos dos hombres pecaran delante de Dios. Y el diablo, hermanos, hizo que Adán y Eva desobedecieran los mandamientos de Dios. ¿Por qué cree que usted muchas veces es desobediente? ¿Cuántos desobedientes sabemos aquí? Aleluya. Eso me gusta, sinceridad. Muchos dicen, pero el mismo diablo hace que el hombre desobedezca a Dios. Y eso es lo que hizo con Adán y Eva. Los fantaseó. Los llenó con palabras dulces. Los llenó con promesas falsas, hermanos. Y Adán y Eva le creyeron más al diablo que a Dios. Y dice la escritura, hermanos, que Adán y Eva se rebelaron contra Dios. ¿Y sabe qué fue lo que sucedió? Que el mismo diablo hizo que Dios los sentenciara a un castigo. Ahora hay que trabajar para comer. Y todas las mujeres tienen dolores en sus preñeces. Todas las mujeres. Yo no he escuchado a través de la historia que una mujer después de Eva no tuvo dolores en sus preñeces. Aunque sea por cesárea, pero tienen un dolor insoportable, ¿sí o no? ¿Sí o no, hermanos? Entonces esa es consecuencia del mismo pecado. Pero ¿sabe cuál fue lo más fuerte? Hizo que Dios los sacara del huerto del Edén. Y ese fue el trago más amargo. Porque Dios los había creado a ellos para que estuviesen en el huerto del Edén o en el jardín del Edén. Para que estuviesen en comunión con Dios, para que estuviesen en contacto con Dios. Y eso es exactamente lo que usted y yo tenemos que hacer. Por eso usted tiene que venir a la congregación a escuchar el mensaje. Porque es la palabra de Dios, hermanos, que lo va a limpiar, que lo va a santificar, que lo va a regenerar, que lo va a transformar, que lo va a hacer en un hombre nuevo, en una mujer nueva. Pero muchas veces nosotros, como ya somos cristianos, a veces rehusamos venir a la casa de Dios,
Pero si nos invitan a ir a otro lugar, ahí sí corremos. Usted tiene que correr para venir, pero a la casa de Dios. Y principalmente a la oración, hermanos. Porque la oración es comunión con Dios, es hablar con Dios. Y lo precioso es que usted puede hablar con Dios a través de su palabra. Dios habla a usted por su palabra. Ese fue el error grande de Adán y Eva, que Dios los sacó a ellos del huerto del Edén. ¿Y sabe cuál fue el problema más grande? Que desde ese momento, hermanos, el pecado pasó a toda la humanidad. A toda la humanidad. El diablo empezó a reinar. El diablo empezó a reinar y a gobernar porque Adán le dio la autoridad al diablo. ¿Sabe? Dice San Lucas capítulo 4 versículo 6. Usted lo puede leer si usted gusta o lo puede apuntar. Dice que el diablo, hermanos, cuando llevó a Jesús, dice que en una parte de esas tentaciones, le dijo, dice que lo llevó a un lugar alto y le mostró todos los reinos de la tierra. Y ese diablo, hermano, le dice a Jesús, todo esto te voy a dar. Dice, porque a mí se me fue dado. A mí se me fue entregado. Pero tienes que hacer una cosa. Tienes que adorarme postrado y humillado. Y cuando te postres ante mí y te humilles ante mí, yo te voy a dar todo lo que tú quieras. Y créeme que esa tentación del diablo existe hasta el día de hoy. Porque muchos hombres y mujeres, hermanos, que les gusta la fama, que les gusta la riqueza, que les gusta llenarse de infinidad de cosas, no les importa, venden su propia alma al diablo por dinero y por riquezas. Hasta este día. Pero ahora quiero hablarles, hermanos. Les hablé del Adán, del jardín del Edén. Pero este es el punto principal y yo quiero que usted ponga mucha atención. Porque Jesucristo es el segundo Adán. Y sabe, amado pueblo de Dios, cuando Jesús nació aquí en la tierra, no nació en un palacio, no nació en un paraíso. Nació en un mundo que estaba condenado por causa del pecado. Él vino a nacer, hermanos, en un mundo que estaba contaminado, en un mundo que estaba sucio, en un mundo que estaba pervertido. Habían pasado muchos años desde Adán hasta Cristo Jesús. Habían pasado muchos años. Y ninguno de los humanos que habían existido desde Adán hasta Cristo Jesús habían podido derrotar al diablo y a su imperio. Ni uno. Ni siquiera los reyes que existieron a través de la historia pudieron vencer al reino de las tinieblas. Pero sabe, Jesucristo vino a nacer en la tierra que estaba contaminada y que estaba sucia. ¿Por qué razón cree usted que Jesucristo fue llevado al desierto 40 días en ayuno, en oración, en súplica, en ruego? ¿Sabe por qué? Porque Jesucristo venía a derrotar al diablo y a su reino. Y no era cualquier guerra. Era una guerra espiritual fuertísima. Porque el reino de las tinieblas se había instalado en toda la humanidad. El imperio de la muerte era el que gobernaba. Era un imperio
vino a nacer en un mundo que estaba a la merced del diablo. Es decir, el que gobernaba y reinaba era el reino de las tinieblas. Vaya conmigo a Mateo, el Evangelio según San Mateo, gloria al Señor. Y no se calle, glorifica a Dios. Porque Él está en este lugar, aleluya. Vaya conmigo a Mateo capítulo 4. Vamos a leer algunos versículos para corroborar lo que estoy hablando. Gloria al Señor. San Mateo capítulo 4, versículos 15 y 16. Dice la palabra: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Y mira que es lo que dice el 16. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Aleluya. Ese es un poderoso texto, hermanos. Porque después que Jesús viene del desierto, después de los 40 días de ayuno, 40 días de ayuno, el Señor Jesucristo venía preparado y venía bajo la unción del poder del Espíritu Santo para poder pelear contra el diablo y arrebatar su alma de usted y mi alma. Porque antes que nosotros fuésemos cristianos, éramos esclavos de los vicios. El diablo gobernaba nuestras vidas. Él era el que nos incitaba a hacer lo malo, o a vivir de una forma que a Dios le desagradaba por completo. Pero el diablo gobernaba nuestros 5 sentidos. Éramos títeres de él. Pero desde el momento que abrimos nuestro corazón a Cristo y Él se sentó verdaderamente en nuestro corazón, nuestra vida cambió en un 100%. Aleluya. Por eso usted ahora, si usted ha experimentado la libertad en Cristo Jesús, usted ya no siente eso de tomarse una cerveza, o de fumarse un cigarro, o de inhalar cocaína, o de fumar marihuana, o de irse a un prostíbulo. ¿Sabe por qué? Porque es Cristo el que vive dentro de su corazón. Porque el que gobernaba y reinaba en su vida salió de su vida. Ahora el que reina y el que gobierna se llama Jesús. Cuando Jesús reina y cuando Jesús gobierna, las cosas cambiaron. Aleluya. Somos nueva criatura en Jesús. Jesús vino a nacer en un mundo que estaba separado de Dios por causa del mismo pecado. Vamos a Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, versículo 23, es un verso que ustedes lo conocen. Pero dice la palabra del Señor, aleluya: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dice: por cuanto todos pecaron. Dios no hace acepción de ninguna persona. Todos hemos pecado delante de Dios. Blancos, morenos, asiáticos, güeros, chinos, altos, bajos, flacos, gordos, de todo. Hemos pecado delante de Dios. Y sabe, cuando el pecado gobernaba nuestra vida, el pecado hacía que nosotros nos rebelásemos delante de Dios. Éramos rebeldes y desobedientes a Dios. Si éramos rebeldes a nuestros padres, imagínense cómo no a Dios. Si éramos desobedientes a nuestros padres, cómo no a Dios. Dice: por cuanto todos pecaron y están, dice, destituidos
gloria de Dios. Entonces toda la humanidad, amado pueblo de Dios, estaba separado de Dios, estaba alejado de Dios. El hombre no podía tener comunión con Dios por causa del mismo pecado. Y aún en el tiempo de hoy, mucha gente quisiera buscar a Dios, quisiera conocer a Dios. Pero hay algo que gobierna su vida que se llama pecado. Y el pecado es un poder fuerte que usted no lo puede vencer. Usted solo no puede vencer sus pensamientos y sus propios deseos. Porque muchos, aún siendo cristianos, son esclavos de sus propios deseos. Son deseos de su propia concupiscencia. Porque cree que muchas veces en la congregación hay problemas y hay situaciones difíciles. Y muchas veces hay divisiones en el mismo pueblo de Dios. Pero si decimos que somos cristianos, ¿por qué hay problemas? Porque muchas veces le abrimos la puerta al pecado. Y ahí está el pecado de la murmuración, hablando de uno y de otro. Cuando el domingo te sientas aquí a la par de tu hermano, pero no eres capaz de decirle lo que habías dicho de él en el transcurso de la semana. Cuando viene el domingo lo saludas y hasta le das un beso. Pero cuando llega el lunes empiezas a comértelo. ¿Pero por qué sucede eso? Por el mismo pecado. Que muchas veces nosotros le abrimos la puerta al pecado y es el pecado el que toma poder nuevamente en nuestra vida. Y parar el pecado, hermanos, es difícil. Porque no se quieren humillar. Porque el que tiene pecado en su corazón tiene que humillarse delante de Dios. Y reconocer que ha fallado. Y reconocer que ha hecho lo malo delante de los ojos de Dios. Pero muchas veces el pecado de orgullo está dentro del hombre. El pecado de la soberbia está dentro del hombre. Y ese pecado, amados hermanos, hace que usted y yo no vengamos al altar y nos humillemos delante de Dios. Pero si usted quiere estar bien con su hermano o con su hermana, y lo principalmente estar bien con Dios, necesita humillarse delante de la presencia de Dios. Pero dice la Escritura que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces Jesucristo, amados hermanos, Jesucristo vino a esta tierra. Vino a esta tierra a morir en el Gólgota para atraer a toda la humanidad perdida y extraviada a Dios y tener comunión con Dios. Gloria al Señor. ¿Cuándo están gozando? Gloria al Señor. Voy a llevarlos ahí a Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2, versículo 14 al 18. Hebreos capítulo 2. Gloria al Señor. ¿Ya lo tiene? Jesús vino a este mundo, hermanos, que era gobernado por el imperio de la muerte. Dice el versículo 14 del capítulo 2 de Hebreos. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Era un imperio, amado pueblo de Dios, que gobernaba, que había trascendido. Era un imperio de oscuridad, de miedo, de temor. Desde que Adán y Eva le dieron las llaves de la autoridad al diablo, el diablo hizo lo que él quiso. Y saben,
durante toda esa historia, hermanos amados, no había nadie, no había nacido nadie que podía parar ese imperio de la muerte. Aunque en el Antiguo Testamento podemos mirar que Elías levantó a un joven muerto, Eliseo también resucitó a alguien que había muerto. Pero ¿sabe? Esos dos personajes volvieron a morir. Y ninguno de los reyes pudo levantar a alguien que había muerto. Cuando el Señor Jesús empezó su glorioso ministerio, hermanos, el Señor Jesucristo dice en San Juan capítulo 11: yo soy la resurrección y la vida. Aleluya. Glorifique a Dios. Jesucristo dice: yo soy la resurrección y la vida. Y todo aquel que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. Cuando el Señor Jesús vino, empezó su ministerio, hermanos, dice que Jesucristo levantó a la hija de Jairo. La levantó, había muerto la niña. Pero esa niña volvió a resucitar, pero a la misma vez volvió a morir. El Señor Jesucristo vino y levantó a Lázaro. Después de que Lázaro había estado 4 días en el sepulcro muerto. Y su cuerpo ya estaba putrefacto. Ya era un cuerpo que hedía, que olía mal. Así que no se sorprenda si alguien huele mal y usted va a decir: chish, no me quiero sentar con él o con ella. Y eso es en vida. Imagínense muerte. Pero Lázaro, hermanos, había estado muerto. Había estado ahí. Muchas gracias. Había estado ahí en el sepulcro. Y tenía 4 días de haber muerto. Y aunque todos los fariseos, los escribas y todos los que existían en ese tiempo conocían la ley, conocían la Torá, pero no habían podido levantar ni siquiera a un muerto y ni siquiera habían podido sanar a alguien de su enfermedad que tenía. Aleluya. Gloria a Dios. Pero dice que llegó el Señor Jesús al sepulcro. Llegó el Señor Jesús al sepulcro donde estaba Lázaro. Y su hermana Marta le dijo: Señor Jesús, pero ya tiene 4 días. Y Jesús le dice: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y yo les digo en esta hora, amada iglesia, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios en tu vida. Pero tienes que creer en Dios. Tienes que creer en el Dios todopoderoso que existe. Y dice la palabra del Señor que Jesús le preguntó: ¿dónde le pusiste? Y dice: Señor, le pusimos en una cueva. Dice: llévenme a ese lugar. Y dice que Jesús estaba afuera de esa cueva. Y Jesús alzó su voz y dijo: Lázaro, ven fuera. Y no tuvo que hablar 2 veces, ni 3 veces, ni 4 veces. Porque ahí estaba el Hijo de Dios, el dador de la vida. Aleluya. Yo siento una presencia gloriosa en este lugar. Yo siento una presencia gloriosa en este lugar. ¿Sabe por qué? Porque yo no estoy hablando de nadie. Y yo no le vengo a tirar a ninguno de ustedes nada. Yo vengo a hablar del Hijo de Dios. De aquel que se levantó de los muertos y venció al imperio de la muerte. Aleluya. Dice la palabra que Jesús llamó a Lázaro y le dijo: ven fuera, y Lázaro salió. Salió todo vendado. Pero ¿sabe? Lázaro volvió a morir. Lázaro volvió a morir.
Pero dice la palabra del Señor, aleluya, que Jesús, hermanos, después que fue golpeado, después que fue escupido, después que a él le pusieron una corona de espinas en su frente, después que se mofaron de él, le pusieron clavos en sus manos y en sus pies. Y dice la palabra del Señor que Jesús suspiró o exclamó. Y dice que Jesús dio el Espíritu. El reino de las tinieblas aparentemente hizo fiesta. Y yo creo que en el infierno hubo un party muy grande. Y el diablo empezó a decir: lo vencí de nuevo. Así como vencía a Adán en el jardín del Edén, así también vencía a Jesús en la cruz. Lo que no sabía el diablo y el reino de las tinieblas era que Jesús, con su misma muerte, lo estaba venciendo. Jesús con su misma muerte lo venció. Vaya conmigo a Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2, aleluya. Colosenses capítulo 2, versículo 13 al 15. Dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y aquí viene lo glorioso, porque dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Aleluya. Despojando a los principados y a las potestades. Y usted sabe por qué dice despojando. Porque el reino de las tinieblas tenía algo que no le pertenecía a ellos. Pero Jesucristo, hermanos amados, dando su vida, rescató a toda la humanidad que estaba esclavizada por el reino de las tinieblas. Jesús en la cruz, en el Gólgota, dijo: hasta aquí llegaste, diablo, hasta aquí llegó tu reino, yo te he vencido. Y dice la palabra de Dios que lo bajaron de la cruz y lo pusieron en el sepulcro, y estuvo 3 días metido en el sepulcro. Pero al tercer día dice que el poder de Dios descendió sobre Jesús y Jesucristo resucitó. Jesucristo resucitó de los muertos. Lo que no había pasado en ninguna etapa de la historia sucedió una vez. Y una vez fue suficiente. Porque Jesucristo, resucitando de los muertos, no solamente dio vida, no solamente dio vida eterna, sino que salvó a toda la humanidad de las garras del diablo y de sus demonios. Por eso la iglesia, hermanos, la iglesia muchas veces languidece del poder de Dios porque no le ha conocido. El reino de las tinieblas hace lo que él quiere porque la misma iglesia se lo permite. Déjeme decirle que la iglesia es una iglesia poderosa. Tiene que ser una iglesia ungida, una iglesia llena del poder de Dios y de la autoridad de Dios. Pero muchas veces somos escasos de poder y autoridad de Dios. Muchas veces solamente le dicen: pastor, ore por mí, es que en usted están los dones. No, hombre, en usted también pueden estar, porque usted es un hijo de Dios, usted es una hija de Dios. Los líderes que pasaron en este lugar a buscar presencia de Dios, a llenarse de la presencia de Dios, las líderes que pasaron a este lugar a buscar de Dios, a humillarse, a quebrantarse delante de Dios, hasta que sean llenos y revestidos con el poder del Espíritu Santo.
Porque si ustedes no buscan de Dios, déjeme decirle que su liderazgo va a ser un liderazgo seco. Va a ser un liderazgo aburrido. Y se van a frustrar. Y se van a enojar. Y como dijo el pastor, van a sentir que la carga es muy pesada. Pero déjeme decirle en esta mañana que si todos los que pasaron en este lugar buscan con vehemencia a Dios y dejan de sus dimes y diretes y se desvacían de lo de ustedes y se empiezan a llenar de lo de Dios, su vida va a transformar a muchos que vendrán, porque su vida será un ejemplo a seguir, porque todos los ojos del pueblo están sobre los liderazgos y también sobre los diáconos e incluso con el pastor. Pero si el pastor está buscando de Dios, usted búsquelo. ¿Sabe por qué, amado pueblo de Dios? Porque el pastor, aunque él les predique y les enseñe a ustedes, él tiene una vida que cuidar delante de Dios. Él tiene que cuidarse para Dios. Él no solamente da al pueblo, sino que él necesita recibir de Dios para él también. Porque él es un hombre que se debilita, que se frustra, muchas veces se cansa, muchas veces piensa muchas cosas en su mente. No encuentro apoyo, no hay nadie que me apoye. En vez de que lo apoyes, hablas mal de él. Eso no es de Dios. Eso es división y eso es lo que el diablo pone en tu corazón y en tu espíritu. Pero si tú te unes a él, si tú te unes a él en oración, en ayuno, en súplica, en ruego, en humillación verdadera delante de Dios, créeme, amado pueblo de Dios, que Dios levantará este ministerio como ustedes no tienen idea. Pero Dios quiere manos. Dios quiere manos. ¿Cuántos quieren poner sus manos en el fuego? ¿Cuántos quieren poner sus manos verdaderamente en la obra de Dios? Y decir, pastor, cuenta conmigo. Cuenta conmigo. Mira, no tengo estudios teológicos, no importa, júntate con él. Tú dirás, no tengo conocimiento en la música, júntate con él. Porque él es el varón que Dios ha puesto en este lugar. No fuiste tú, fue él. El ministerio Dios se lo encargó a él, para que él a través del Espíritu Santo los forme a todos ustedes. Aleluya. Pero el reino de las tinieblas pensó que había vencido a Jesús, pero fue lo contrario. Jesús con su muerte venció al diablo y a sus demonios. Hasta este día. Hasta este día. Porque muchas veces ustedes han orado por los enfermos y los enfermos han sido sanados. Muchas veces ustedes han reprendido el espíritu de muerte. Muchas veces el diablo envía ese espíritu a nosotros para que nos suceda algo en el camino, a nuestro trabajo, o muchas veces lo envía a nuestras casas. Pero sabe, ese espíritu de muerte fue vencido en el Gólgota. Y cuando usted tiene el poder y la autoridad de Dios, usted lo reprende y ese espíritu inmundo de muerte se tiene que ir. Aunque muchas personas se postren ante ese espíritu inmundo de la santa muerte, pero ese demonio no tiene fuerza, no tiene poder, porque Jesús lo venció. Jesús lo venció, aleluya. Gloria al Señor, aleluya. Jesús vino a esta tierra donde existía una religión, pero no una relación verdadera con Dios. Se practicaba una fe superficial o fingida. San Mateo capítulo 23 habla acerca de los grupos religiosos que gobernaban el pueblo. Gobernaban al pueblo, pero no eran guías para buscar a Dios. Y sabe, esa era lo que Jesús vino a encontrar en este mundo. Una fe superficial.
En este tiempo que vivimos también es lo mismo. Mucha gente tiene una fe superficial, una fe que no tiene base, una fe que no es sólida, una fe que no crece. Espero que usted tenga una fe, que tenga una base sólida en Cristo Jesús. Porque en el tiempo de Jesús, hermanos, aleluya, existía una fe superficial y una fe fingida. Usted puede leer San Mateo capítulo 23 cuando guste. Número 3 dice: Jesús recuperó lo que Adán había perdido. Aleluya. 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 Gloria. Jesús recuperó lo que Adán había perdido. ¿Cuántos glorifican a Dios? Amén. Glorifica al Señor, aleluya. Vamos a ir ahí a Juan, al libro del Evangelio de San Juan, capítulo 16. Capítulo 16, aleluya. Versículo 29 al 33. Creo que todos ustedes lo conocen. Gloria al Señor. Pero yo solamente voy a leer un versículo, el versículo 33. Dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Aleluya. Y esa es la confianza del cristiano. Esa es la confianza que usted tiene en Jesús. Porque Jesús venció al mundo. Jesús venció el sistema, hermanos, que gobernaba en su tiempo. Jesús vino a vencer todo lo que Adán le había otorgado al diablo. Pero vino alguien a derrotarlo, y su nombre es Jesús. Por eso dice el Señor: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Dice en San Juan 10:10, dice que el diablo vino a hurtar, matar y destruir, pero Jesús vino a dar vida y vida en abundancia. Jesús venció el pecado en el Gólgota, venciendo al diablo. El diablo que había vencido a Adán, ahora Jesús lo venció. Lo venció por completo, hermanos, y a su imperio hasta el día de hoy. Por eso mi cita, amados hermanos, ahí en Romanos, gloria al Señor, la cita bíblica que mostré, dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia. Y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don, dice, no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de justicia. Aleluya. Así como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre
los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, dice, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Qué hermosos versículos, amado pueblo de Dios. Qué hermosos versículos. Póngase de pie, por favor. Gloria a Dios, aleluya. Póngase de pie y cierre sus ojos. Bendito Dios, aleluya. Póngase de pie y cierre sus ojos. Yo no puedo bajarme de este lugar sin hacer la pregunta. Yo no sé de los que estamos en nuestro medio. Alguien todavía no ha recibido a Jesús como Señor y Salvador de su vida. En esta hora usted lo puede hacer. Usted puede reconocer a Jesucristo como su Señor y Salvador de su vida. Si alguien necesita reconciliarse con Dios, este es el tiempo. Este es el tiempo que usted puede reconciliarse con Dios y decirle: Señor, he fallado muchas veces, he caído, he fracasado muchas veces. Pero ¿sabes por qué has fracasado? Cierren sus ojos, por favor, cierren sus ojos. Todos cierren sus ojos. Muchas veces hemos fracasado delante de Dios, pero todo es causa del mismo pecado que ha gobernado en nuestras vidas y ha reinado en nuestras vidas. Mas ahora les he mostrado a través de la Escritura lo que Jesús vino a hacer. Jesucristo vino a triunfar sobre el pecado. Vino a triunfar sobre la muerte. Vino a triunfar sobre la enfermedad. Jesucristo vino a triunfar y vino a arrebatarle algo al diablo que él tenía. El diablo gobernaba con su imperio de la muerte. Pero ahora Jesús gobierna con su imperio de la vida. Así que si tú no has aceptado al Señor Jesús en esta tarde, yo te invito a que tú pases a este lugar. Si tú quieres reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida, este es el tiempo. Este es el tiempo que tú puedes tomar para recibir a Jesús como Señor y Salvador de tu vida. Si no hay nadie